Un día muy particular, Sergio. Hoy en todo el mundo se conmemora el Ni Una Menos, la cantidad de casos de violencia, de feminicidios, donde el mundo está tomando conciencia paulatinamente, lentamente, pero donde la revolución femenina está haciendo valer sus derechos, y es la de la vida, la de la no violencia, ni más ni menos. También, ¿no? Y buscando justicia, sí, realmente, señor. Así que nuestra querida especialista en esta materia, ustedes ya la conocen, es Elena Carmelich, nuestra querida licenciada en Ciencias Políticas. Hola Elena, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, corazón. Bien, bien, arrancando en un día que va a traer, bueno, movilizaciones, marchas, hasta virtuales te diría, en todas partes del mundo, como para que este día no pase al olvido, ¿no? Y que la lucha continúe. Sí, es el 3 de junio, el día que se conmemora un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos. Es un movimiento que nació en... Por eso fue ayer esto. Exactamente. Claro. Es un movimiento que surgió en el 2015, hace exactamente 6 años, y en realidad fue una convocatoria hecha por periodistas argentinas, entre ellas Mariana Ojeda, Valeria San Pedro, que venían ya cubriendo femicidios, bueno, pero recordemos que en ese momento no había tanta visibilidad como hoy en día. Y bueno, cubriendo femicidios se dio cuenta y dijo, no puede ser, paren de matarnos, ¿no? Y ahí fue que en un Twitter puso esa famosa frase, paren de matarnos, algo tenemos que hacer. Y bueno, y resultó que se empezaron a juntar este grupo de periodistas mujeres y dijeron, algo hay que hacer, hay que levantar la voz, no podemos seguir cubriendo como periodistas, ¿no?, tantos femicidios y no hacer nada. Y bueno, y ahí fue que en ese momento se armó, ese 2015, una convocatoria enorme frente al Congreso de la República Argentina en Buenos Aires, una convocatoria masiva reclamando justamente Ni Una Menos, reclamando esto, paren de matarnos, paremos con la violencia machista. Así que bueno, tenemos muchos datos para compartir y es una fecha de reflexión, ¿no? Ayer fue realmente un movimiento. ¿Y por qué se convierte en movimiento mundial? Porque vos bien mencionás, arranca en estas determinaciones en la República Argentina, pero rápidamente se viraliza y todo el mundo empieza a luchar por estos derechos de cortar esta ola de femicidios. Y sí, tomó mucho vuelo a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, donde otras compañeras y otros movimientos feministas aprovecharon este lema para también salir a luchar. Digo, esto siempre es así, ¿no?, porque no es un problema que solo pasa en Argentina, sino que, como vos bien sabés, en este programa venimos cubriendo temas de género y femicidios en toda Latinoamérica, lamentablemente. Por lo tanto, no es una cuestión local, sino que pasa en todo el mundo. Y lo hemos demostrado, ¿no? También que con la pandemia y los confinamientos, los números recrudecen, ¿no? Y también esto pasó en Latinoamérica. Estamos viendo algunos números en Entre Ríos. Se dice que hay 33 denuncias por día, 33 denuncias en esta provincia por día por cuestiones de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Imagínate de ahí luego los casos que pasan a mayores. Sí, y eso es Entre Ríos solamente, ¿no? Recordemos que a nivel nacional las provincias que peores estadísticas tienen son la provincia de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, son donde las estadísticas aumentan mucho más. Obviamente también por una cantidad de población mayor, pero igual en niveles porcentuales los femicidios los encabezan esas provincias. El tema es cómo el Estado, ¿no?, tiene que actuar sobre estas situaciones. Falta mucho por hacer. Mejorar la línea 144 para que sea nacional. Hay también propuestas de unificar los fueros penales y civiles, ¿no?, porque cuando un femicida depende en el fuero que ingrese, por si es penal o familia, las causas no corren juntas, entonces no se unifican los antecedentes de ese femicida o de esa persona que lleva adelante violencia de género. Hay mucho por hacer en este sentido. Elena, hay un registro nacional de femicidios en la República Argentina. ¿Qué función cumple? Porque no nos queda claro si investigan desde ese lugar todas las denuncias que se presentan o es el organismo que solamente recibe las denuncias y las deriva hacia la justicia. No, recordemos que la justicia en Argentina depende de cada provincia. Entonces no está realmente unificado, ese es el gran tema. Claro. Cada provincia lleva sus propios registros
porque la justicia, ¿sí?, es independiente. Recordemos que la justicia de Tucumán, la justicia de Santiago del Estero, de Córdoba, son justicias independientes. Entonces, donde se cometa el hecho, ya sea violencia o femicidio, que es cuando se asesina a una mujer, va insisto, va al fuero penal, pero de esa provincia. Entonces, bueno, la Corte Suprema lleva unas estadísticas, pero que a veces no terminan de ser ciertas. ¿Pero por qué? Porque hasta que no se define, o sea, mientras está el proceso, ¿no?, hasta que no se define y el juicio termina y realmente se saca un veredicto, entonces sí, efectivamente no se puede saber si fue homicidio o no. Entonces, mientras está en proceso, sí, no pasa la estadística. Vos sabés que es alarmante, bueno, los registros y las estadísticas que hay del año pasado, del 2020, se habla de una muerte cada 35 horas en el 2020, que tuvimos, bueno, confinamiento y demás. Locura. Y hay un total de 251 víctimas que, digamos, murieron a manos de asesinos el año pasado, sin contar lo que llevamos registrado hasta este mes, ¿no? Exacto, sí, y las cifras empeoran para este año, ese es el tema, ¿no? El dato que vimos esa ayer. Es la mala noticia. Exacto, en lo que va de este año ya vamos 143 femicidios, o sea que a las estadísticas del día de hoy pasamos de cada 35 horas el año pasado a cada 25 horas este año. Exacto. No, me quedé pensando lo que mencionabas, que a lo mejor una de las propuestas debería ser que esto se convierta en ley y pase, como es el narcotráfico, suponete, este tipo de violencias de género, como la violencia de cuestiones de derechos humanos y demás, a los fueros federales. Probablemente si a través de una norma todo lo que se considere potencial femicidio lo pueda manejar la justicia federal, ahí uno podría unificar los criterios y podría acelerarse todo el problema o la resolución a los problemas en cierta medida el tema del machismo cultural que se tiene. A alguien se le ocurrió proponer que el Congreso pueda disponer el tema de feminicidios o femicidios a la órbita nacional. Sí, hay muchísimas propuestas al respecto. El tema es que es bien complejo, ¿no? Modificar, claro que sí. Modificar el tema de la justicia. Pero sí, a ver, yo hablando con colegas, bueno, con amigas que son abogadas especialistas en este tema, yo no soy abogada, por eso lo digo, ellas me explicaban que sí, que está la propuesta, están las ideas, pero es muy difícil de cambiar el sistema judicial. Por lo pronto, lo que hay y lo que tenemos al alcance de la mano, que sí es lo que se está haciendo, es exigir la aplicación de la ley Micaela, que es justamente capacitar a los jueces, que son los que toman estas decisiones, con perspectiva de género, pero no para esto, para hablar en inclusivo, las y los... No tiene que ver con eso. No. Tiene que ver con que los jueces puedan interpretar, por ejemplo, que si llegan a un hecho, ¿no? Les llega una situación y una mujer de repente se cayó, y lo digo entre comillas, de un balcón, tiene que pensar o presumir por lo menos si es que realmente se cayó del balcón, fue un accidente o si hubo una causa atrás que tiene que ver con un femicidio, estamos justamente claro. En el medio de un proceso de lo que vos acabas de mencionar, llevándose aquí en la ciudad de Paraná, ¿no? De personas de apellido de un hijo de una ex jueza, para que tengas una idea, ¿no? Ya, exacto. Bueno, y también tenemos la noticia de ayer, que fue noticia a nivel federal, del juez que justamente dejó en libertad a un violador por usar preservativo. ¿Cómo? Vamos de nuevo. ¿Cómo? Por eso les digo lo importante de capacitar a los jueces con perspectiva de género. O sea, no fue violación porque el violador utilizó preservativo. Claro, entonces él entendió o razonó, ¿no?, cuando hizo el dictamen, que si tenía un preservativo, entonces no podía ejercer fuerza sobre esa mujer. Fue un atenuante el preservativo, claro. Ahora, hay una corriente garantista que han desarrollado muchos jueces de la República Argentina, empezando por Zaffaroni. Claro, que ponen fundamentalmente los derechos de la persona que está acusada por encima de los derechos de la víctima. Y esta cuestión es una cuestión que realmente da mucha tela para cortar, ¿no? Sí, totalmente. La justicia en general, ¿no? Falta que ponga justamente visibilidad
sobre la víctima y en los temas de género, bueno, más que nada, sobre Claro. todo. También hemos visto las noticias el año pasado acá en Argentina que con la excusa de la pandemia, del confinamiento y de los posibles contagios en las cárceles, se liberaron un montón de personas y entre ellos violadores, ¿no? Que en algunos casos tuvimos las noticias de que reincidieron. Entonces, a los hechos nos remitimos, ¿no? Hay que poner el foco sobre la víctima y sobre las mujeres que son víctimas de violencia de género y en el peor de los casos femicidio. Movilizaciones, ¿qué me podés decir de las que hubo en el día de ayer en otras partes del mundo, Latinoamérica, provincias argentinas? ¿Qué es lo que has podido apreciar? No, sobre todo en Argentina. En Argentina hubo, por supuesto, poquitas, lógicamente, poquitas y reducidas por el tema de la pandemia, pero sí un gran movimiento en redes sociales, que bueno, es la herramienta que tenemos hoy en día para poder expresarnos por esta situación, pero sí hubo de todas maneras pequeños grupos que salieron a reclamar y demás, ¿no? Porque hay mucho por hacer, no es solo las estadísticas, sino es no tener las noticias como el juez de ayer, no tener las noticias de violadores que salen y que reinciden, es lamentable, ¿no? Elena, un beso grande, muchas gracias, que tengan lindo viernes. No pudimos ingresar justamente con este tema en el día de ayer porque era impresionante la cantidad de material que teníamos, pero más allá de que nos pasamos un día, me parece que es todos los días esta lucha, así que por más que lo mencionemos hoy viernes, la idea es mantener justamente viva la memoria y la lucha para que esto de una vez por todas se erradique. Un beso grande. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Chau, chau. Elena Carmelich, entonces, desde Buenos Aires, hablando de lo que se conmemoró en el día de ayer, es el Ni Una Menos, ¿sí? Una de las tantas batallas revolucionarias de las mujeres, y en este caso, argentinas, que se ha viralizado por todo el mundo. Sí, por supuesto que sí. Seguimos con más.